Hola chicos, en esta clase sobre generalidades en farmacología hablaremos de fisiología celular. Vamos a tocar 3 puntos importantes, que es el volumen y la composición de los líquidos corporales, las características de las membranas celulares y el transporte a través de las membranas. El agua corporal total representa del 50 al 70% del peso corporal total, 42 litros. Hay que recordar que el agua corporal total es inversamente proporcional a la cantidad de grasa corporal. Dado que las mujeres por lo general van a tener una mayor cantidad de grasa corporal, su cantidad de agua corporal total es menor. El agua corporal total la vamos a dividir a su vez en dos compartimentos, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular es el líquido contenido dentro de la célula y se va a separar del líquido extracelular a través de la membrana celular. Va a ser el compartimento más grande, va a ocupar 2/3 del agua corporal total, 28 litros. El líquido extracelular es el compartimento más pequeño, representa 1/3 del agua corporal total, 14 litros. Y este compartimento a su vez se va a dividir en dos subcompartimentos, que es el plasma y el líquido intersticial. El plasma va a representar 1/4 del líquido extracelular, 3.5 litros, y su característica más importante y que lo va a diferenciar del líquido intersticial es que va a tener una gran concentración de proteínas. Dado que la membrana celular va a ser poco permeable a las proteínas, la cantidad de proteínas en el líquido intersticial va a ser menor. El líquido intersticial ocupa 3/4 partes del líquido extracelular, 10.5 litros. Hablando de la composición de estos compartimentos, el catión más importante dentro del líquido extracelular es el sodio, mientras que el catión más importante dentro del líquido intracelular va a ser el potasio. Los aniones más importantes en el líquido extracelular es el cloro y el bicarbonato, y se va a caracterizar por tener una cantidad de nutrientes, los cuales son oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, debido a que este líquido extracelular va a nutrir a la célula. ¿Okay? Los aniones más importantes dentro del líquido intracelular es el fosfato y la proteína. Entonces, solamente a recordar aquí es que el líquido intersticial se va a separar por el plasma a través de la pared capilar. La composición de los líquidos corporales no es uniforme, por lo tanto la concentración de solutos es diferente en los distintos compartimentos corporales. Si estudiamos a los líquidos corporales como una solución, la cual es una mezcla homogénea compuesta por un solvente que está representada por el líquido y un soluto, que es la sustancia que se disuelve. La cantidad de soluto se expresa en moles, equivalentes y osmoles. Las concentraciones en mol sobre litro, equivalente sobre litro y osmol sobre litro. Debido a que las concentraciones o cantidad de soluto en los líquidos corporales es muy baja, esta la vamos a expresar en forma de milimol, mil equivalente o milismol. En el caso del milimol, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 moles, o 1 entre 1000 moles. En el caso de los 1000 equivalentes, un 1000 equivalente equivaldría o sería igual a 1 por 10 a la menos 3 equivalentes, y un miliosmol a 1 por 10 a la menos 3 osmoles. Un mol es la forma en que vamos a expresar la cantidad de moléculas, y en este caso un mol es igual a 6 por 10 a la 23 moléculas. El equivalente es la cantidad de soluto que va a estar cargado o ionizado, que va a ser igual al número de moles por la valencia. En este caso el calcio tiene una valencia de 2. Un mol de calcio
que tiene la valencia de 2, equivaldría a 2.000 equivalentes. 1 milimol de calcio es igual a 2.000 equivalentes. El osmol es el número de partículas en las que se va a disociar un soluto en solución. En este caso, la glucosa no se va a disociar, por lo tanto, la osmolaridad de la glucosa es la misma que la molaridad. Pero en el caso del cloruro de sodio, que se va a disociar en un sodio más el ion cloro, la molaridad la vamos a multiplicar por 2 porque es el número de iones o de partículas en la que se va a disociar y es equivalente a 1 milimol a 2 miliosmoles. Por último, el pH es la forma en la que vamos a expresar la cantidad de hidrogeniones. La P significa logaritmo negativo decimal y la H la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, a mayor pH vamos a tener menor concentración de hidrogeniones y la solución va a ser alcalina o más alcalina. Y a menor pH tenemos una mayor concentración de hidrogeniones, con lo cual la solución se va a volver más ácida. Aquí les dejo una tabla de los iones que vamos a encontrar en el líquido extracelular e intracelular, en el cual, como habíamos comentado, el sodio es el más importante del líquido extracelular porque se encuentra en una mayor proporción, mientras que en el líquido intracelular el potasio es el ion más importante. Como puntos a recordar, las proteínas plasmáticas no cruzan con facilidad las paredes capilares, debido a su gran tamaño molecular y su carga negativa. El principio de electroneutralidad macroscópica nos dice que cada compartimento debe tener la misma concentración de miliequivalentes. Por lo tanto, la misma cantidad de cargas positivas o cationes y cargas negativas o aniones. Las proteínas plasmáticas se van a caracterizar por tener una carga negativa, lo cual va a provocar la redistribución de cationes y aniones que van a penetrar la pared capilar, a lo cual le vamos a conocer como equilibrio de Gibbs-Donnan. En este caso, tenemos los dos compartimentos extracelulares, que es el plasma y el líquido intersticial. El plasma se va a caracterizar por una mayor concentración de proteínas. Las proteínas van a tener carga negativa. Por lo tanto, va a traer más cargas positivas o iones con cargas positivas, que el más importante en el líquido extracelular es el sodio. Y va a haber una menor cantidad de cargas negativas, que en el líquido extracelular el más importante va a ser el cloro. El líquido intersticial va a tener menos proteínas, por lo tanto, va a haber más cantidad de aniones y menos cationes. Esta ligera diferencia de concentración es lo que nosotros conocemos como el equilibrio de Gibbs-Donnan, que va a seguir el principio de electroneutralidad macroscópica. La membrana celular separa el líquido intracelular del extracelular. Va a estar compuesta por lípidos en un 42%, de los cuales tenemos los fosfolípidos, el colesterol, las proteínas en un 55%, las cuales van a tener funciones transportadoras de enzimas, receptoras hormonales y de antígenos de superficie y canales de iones y agua. Y en un 3% y en menor cantidad los hidratos de carbonos. La membrana celular va a tener la característica de tener una forma de bicapa lipídica. Los fosfolípidos van a estar formados por una cabeza polar hidrofílica que está compuesta por un esqueleto de glicerol unido mediante un fosfato a un grupo alcohol. El grupo alcohol puede ser una colina, etanolamina, serina o inositol. Por el otro lado tenemos las colas, que van a ser apolares hidrofóbicas, compuestas por dos cadenas de acil
grasos. Otro fosfolípido importante es la esfingomielina, que se va a formar por la sustitución de toda esta cabeza de glicerol unida al grupo alcohol mediante un grupo fosfato. Lo va a sustituir la esfingosina para formar la esfingomielina. Hay que recordar la importancia de los fosfolípidos, ya que gracias a ellos se va a formar la bicapa lipídica, en el cual en los extremos interno y externo de la membrana tenemos a la cabeza de los fosfolípidos, y en el núcleo o en la parte interna de esta bicapa tenemos a las colas apolares hidrofóbicas. Las balsas lipídicas van a ser partes de la membrana que van a estar compuestas por un alto contenido de colesterol y esfingomielina. Y dentro de sus funciones, la más importante va a ser la transducción de señales. Las proteínas de la membrana celular las vamos a dividir en integrales y periféricas. Las proteínas integrales van a estar ancladas a la membrana celular por interacciones hidrofóbicas. Van a atravesar la membrana en todo su grosor. Como ejemplos tenemos receptores activados por ligando, proteínas de transporte, poros, canales iónicos, moléculas de adhesión y proteínas de unión AGTP. Como ejemplo tenemos al receptor para el glucagón, que es un receptor de tipo serpentina. Como otro ejemplo, en relación a la respuesta inmunológica, tenemos al receptor para la interleucina de tipo 2 y algunas moléculas o proteínas transportadoras, como van a ser los canales iónicos para el potasio, para el sodio, para el calcio y la bomba sodio-calcio. Otras son las proteínas periféricas, que van a tener una unión laxa al lado intracelular o extracelular de la membrana. Se van a unir mediante interacciones electrostáticas, que van a ser interacciones más débiles o uniones más débiles, y van a formar enzimas o controladores del transporte de sustancias a través de los poros. Dentro de sus ejemplos tenemos a la anquidina, que va a unir el citoesqueleto del eritrocito a la proteína integral de membrana, o también conocida como banda 3. Y por último, el glucocálix está formada por la parte gluco de los protoglucanos hacia la superficie externa celular. Entre sus funciones va a estar dar una carga negativa a la superficie externa, una función de unión celular o a las bacterias, una función de unión a las enzimas, de receptor hormonal. Entre ellas vamos a tener el receptor hormonal para la insulina, una función antigénica para los anticuerpos y inmunológica como receptor para algunos virus. Como ya mencionamos, la membrana va a estar formada por una doble capa lipídica formada por fosfolípidos, en el cual vamos a encontrar proteínas integrales que atraviesan todo el grosor de la membrana, proteínas periféricas que van a estar unidas en la cara interna o externa, y los grupos gluco que van a formar el glucocálix. En relación a la membrana vamos a tener el modelo de mosaico fluido, que nos dice los lípidos y proteínas pueden difundir dentro del plano de membrana y su aspecto regional varía en función de los distintos tipos de proteína. Por lo tanto, hace mención a que la membrana es una estructura dinámica no estática, por lo que las proteínas y los lípidos pueden estar en constante movimiento, ya sea horizontal sobre una misma capa o intercambiándose de la capa interna a la capa externa de lípidos. Y con esto terminamos la primera parte de fisiología celular. Les mando muchos saludos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.